Hola, mi nombre es Pablo Antonio Fernández Posas, matrícula AC119215. Mi grupo es el 301 de la materia de investigación 2. Y mi temática es análisis de la sociedad mexicana. Ok, ya mi pregunta más definida es en qué forma los factores de evolución social planteados por Octavio Paz en El laberinto de la soledad y por Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México siguen vigentes en la actualidad y en dónde podemos encontrarlos. Bueno, también en un momento, o sea, después pienso incorporar a José Vasconcelos, todavía no lo quiero incluir porque no acabo de leer su libro. Bueno, retomando el tema, mi temática se centra en la asignatura de lengua y literatura. Y bueno, creo que esta es la asignatura indicada porque, a diferencia de literatura, o sea, me permite hacer un análisis que no se trata tanto como en base a las características lingüísticas de los textos, sino en base a su contenido, en base a la influencia de la cultura dentro del lenguaje. Y pues bueno, creo que esto es algo que va de la mano, que va muy de la mano de mi asignatura, porque, por ejemplo, Octavio Paz dice, por ejemplo, que el lenguaje siempre va a ser como un reflejo del como la fase en la que esté la sociedad. Y por ejemplo, la sociedad en decadencia siempre va a mostrar un lenguaje en decadencia. Y pues bueno, eso es algo interesante en el sentido de que, por ejemplo, actualmente en internet, en por ejemplo memes, podemos ver un chorro de lenguaje en decadencia. Entonces ahí como nos deja preguntarnos, o sea, ¿estamos en esta fase de decadencia? Pero bueno, es un punto aparte que extender en mi monografía. Um, y bueno, de hecho, o sea, específicamente en la guía de la asignatura de lengua y literatura, o sea, y aquí cito textualmente, se debe demostrar, o sea, cómo la cultura y el contexto configuran la lengua y el significado. Y pues bueno, esto es precisamente lo que acabo de decir del lenguaje en decadencia y su relación con la sociedad. También, por ejemplo, o como lo que quiero hacer es una comparación de textos antiguos y textos viejos, digo, textos antiguos y textos modernos. Sobre todo los modernos no van a ser tan académicos, o sea, los pido ser un poco más como Twitter, discursos políticos. Entonces aquí también es donde se hace apropiado que mi asignatura sea lengua y literatura y no solo literatura. Y o sea, también de que la lengua, la materia de lengua y literatura establece que, o sea, uno de los puntos importantes es también entender como el uso del lenguaje persuasivo en discursos políticos. Entonces, pues, de ahí se va de la mano de mi monografía para ver, o sea, en qué este lenguaje persuasivo, su relación con otros factores culturales, como los planteados por Octavio Paz, etcétera, etcétera. Y bueno, ya una vez establecido eso, mi enfoque en mi monografía, quiero aclarar, es, o sea, lo voy a dividir como en dos grandes partes, que va a ser como los factores variables y los factores como constantes a través de la historia. Por ejemplo, en los constantes voy a mencionar el papel de la fiesta en la sociedad mexicana, el papel de la violencia y cómo, o sea, el cambio siempre es como antecedido por muerte y por precisamente como eventos sanguinarios. Otro, por ejemplo, en los variables voy a hablar como de esta evolución, o sea, que ha tenido México. O sea, por ejemplo, Octavio Paz menciona que en la colonia, en la sociedad era más como una sociedad madura. Luego, cuando pasa a la independencia, es como este niño que intenta como encontrar su identidad. O sea, luego las reformas como la ruptura ya con, o sea, como el querer ser grande, independizarse del mundo, de la madre, así lo ponen más. Entonces la sociedad va cambiando y es, o sea, como cada vez que cambia se presentan con factores diferentes y aquí es, o sea, algo que yo pienso analizar, o sea, y al final lanzar como la pregunta de en qué época estamos nosotros. Bueno, y nada más para mencionar, o sea, creo que esto tiene bastante relación con TOC, o sea, encontrar el conocimiento en base a que TOC es como, o sea, cuestionar de dónde adquirimos el conocimiento y su fiabilidad. Y pues no es lo que pienso hacer yo, de analizar, o sea, cómo transmite de manera empírica el conocimiento, no cómo varía, cómo se mantiene, o sea, cómo se preserva. Entonces, pues creo que aquí hay una gran conexión. Bueno, yo creo que
o sea, en cuestión de organización, am, mis grandes problemas fueron, y la verdad siempre lo es, el empezar, porque como que siento que hay muchos caminos y tiendo como a perderme. Y justo algo que me pasó al principio, o sea, tenía como varios temas en los que no podía decidirme. Tenía educación, bueno, en la área de antropología, tenía, incluso ya considerar sustentabilidad y el entorno. Finalmente decidí por ese tema que la verdad estoy muy a gusto con él, o sea, y me gusta porque puedo analizar, o sea, dos cosas, que es el comportamiento social y México, que pues México no es mi país y realmente me interesa mucho. Am, en base a lo que se dificultó más, pues, o sea, aparte de este factor de empezar, es, o sea, como la revisión que viene después, porque también yo siento que empecé adquiriendo, o sea, leyendo, adquiriendo conocimiento, pero estaba como muy disperso. O sea, nunca me tomó como el tiempo de organizarlo bien, estructurarlo. O sea, sí lo hice en pequeños ejercicios, pero de manera muy breve. O sea, como nunca pude ver como la imagen, o sea, a gran escala de mi monografía. Y pues esto es algo para lo que yo creo que el asesor me ayudó mucho. O sea, porque realmente en esos 50 minutos que estuvimos juntos, me ayudó a bajar mis ideas, o sea, estructurarlas. De ahí salía este concepto de organizar todo en esas dos variables que son de que son las variables y las constantes. Entonces la verdad estoy muy agradecido por eso. Y bueno, ese yo creo que fue un gran desacierto, no haber hecho eso antes. Por otro lado, creo que, o sea, tener el interés por investigar, o sea, y por cada vez ampliar más en los temas, creo que fue un gran acierto, o sea, y qué bueno que lo empecé antes, pues porque si no, realmente no hubiera, o sea, porque sea, o sea, si no hacía eso, mi monografía iba a ser muy pobre después. Y si no tenía como una gran base teórica. Y pues creo que lo que llevo concretado hasta ahorita es precisamente, ya, no voy a decir toda la base teórica, pero sí una mayoría. Y, o sea, y no quiero decir que es toda, porque, por ejemplo, si quiero utilizar textos modernos como lo que dije ahorita, discursos políticos, tengo que adentrarme, por ejemplo, en leer como acerca de la psicología, o sea, que tienen, o sea, detrás de estos textos, para que mi interpretación de ellos no sea solamente una mera opinión, sino que tenga realmente un respaldo y lo pueda yo fundamentar con otros autores. Y pues bueno, yo creo que, o sea, la verdad esto me muestra bastante mi carácter, de cómo soy, o sea, creo que soy como un poco proactivo, sí, pero a la vez de repente me falta como un orden a mi proactividad, como hago mucho esfuerzo, pero no siempre como en la dirección correcta. Pero yo creo que ahorita considero que voy como en la dirección adecuada y creo que eso ya es un gran avance. Y pues aquí yo creo que mis esfuerzos ya van a ser mucho más enfocados y mucho más eficaces en mi monografía. Y pues digo, la verdad, la materia me gusta porque no es simplemente como una tarea más. O sea, también, o sea, las herramientas que te da monografía, que es todo esto de saber investigar esta metodología que debes seguir en tu investigación para que sea más eficaz, es algo que te ayuda mucho en general en las demás materias y o sea, en la vida en general. Creo que esto es el gran acierto. Y, o sea, la materia de investigación lo que te da, yo siento, es un propósito a toda la información, al conocimiento que tienes. O sea, por ejemplo, en mi monografía, el propósito que yo le encontré a hacer todo esto hasta el inicio de la sociedad es, o sea, el hecho de que para conocer, o sea, que para que una sociedad pueda evolucionar, pueda mejorar, tiene que conocerse, tiene que entender como cuáles son las raíces de sus problemas. Y eso pues es finalmente lo que yo, de mi manera limitada, intento lograr en mi monografía. Señalar los puntos, también basándome en estos otros autores, los puntos débiles de nuestra sociedad y qué podemos hacer para trabajar en ellos. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.